En la escena. El podcast de historias de rescates y rescatistas, y con ustedes su anfitrión Manuel Bassani. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla Manuel Bassani en mi podcast de historias de rescates y rescatistas. Hoy vamos a tener una interesante historia contada por su protagonista sobre el rescate del avión de Jimmy Ángel en el Ollantaytambo. Recordemos que el Salto Ángel está ubicado en el Parque Nacional de la Gran Sabana y es la caída de agua más alta del mundo, con una altura aproximada de 1000 metros, y debe su nombre al aviador norteamericano Jimmy Ángel. La existencia de este majestuoso salto de agua era conocida con anterioridad por los indígenas de la región, y abundan testimonios de españoles y venezolanos que ya habían avistado el inmenso tepuy de cortina líquida. El venezolano Carlos Freeman tomó esta fotografía del Salto Ángel desde el aeroplano de Jimmy Ángel el 1 de mayo de 1939. Esta y otra foto similar del Salto Ángel son las primeras fotos publicadas del Salto Ángel y aparecieron en el artículo Exploración de la Gran Sabana, revista de Fomento número 19, en diciembre de 1939. En 1970, la Fuerza Aérea Venezolana inicia el rescate del avión Ryan, modelo Flamingo, de Jimmy Ángel, del explorador y aviador de origen estadounidense, a quien se le atribuye el descubrimiento oficial del Salto Ángel en Venezuela. El avión se encontraba intacto en la meseta del Ollantaytambo desde el año 1937, cuando Jimmy lo abandonó allí por resultar imposible el despegue. El avión que piloteaba Jimmy Ángel era un modelo de G2W CN-11, construido por la compañía All Metal Aircraft, también conocido como el Flamingo. Este era un avión propulsado por un motor Pratt & Whitney Avispa. El avión de Jimmy Ángel fue conocido con el nombre de Río Caroní. Al menos 21 aviones de este modelo fueron construidos, pero el Río Caroní es el único sobreviviente. Después del accidentado aterrizaje, la nave fue abandonada en la cima del Ollantaytambo para permanecer allí hasta los primeros meses de 1970. El piloto Jimmy Ángel, una vez que posaron el avión sobre el Tepuy y se dieron cuenta que no había manera de despegarlo, antes de abandonar la aeronave, unos 22 días después, dejó una nota dentro de la aeronave que decía: este avión Flamingo lo aterrizamos aquí el sábado 19 de septiembre de 1937 a las 11:45 am. El aterrizaje fue intencional. Los switches y la bomba de combustibles están en off. Aterrizamos y rodamos por unos 750 pies en un área suave con la nariz arriba. Luego tocamos y dañamos la punta de un ala y se aflojó la conexión de la manguera de aceite del radiador. No hubo ningún otro daño visible en la aeronave ni en los pasajeros. Mrs. Ángel, Gustavo Henry y Miguel Delgado. Hoy, 11 de octubre, estamos iniciando nuestro retorno a pie en buena salud hacia el campamento Camarata. Nuestro radio falló completamente. Antes de iniciar la historia, quiero contarles cómo llegamos a este montaje de este video. Hace unas semanas aproximadamente, una radio en Venezuela llamada US Radio entrevistó a Nedo Panis sobre este rescate. La entrevista fue tan buena y extraordinaria que me comuniqué con el locutor de la radio y a través de Nedo Panis logramos obtener la autorización de la emisora para utilizar el audio de esa entrevista y ponerle imagen y sonido, perdón, imágenes básicamente, usando el audio de ese programa. Por lo tanto, agradecemos a Miguel Martínez, quien fue el locutor del programa radial Magazine Aeronáutico de la emisora radial US Radio de Caracas, Venezuela, por facilitarnos el audio de la entrevista efectuada al arquitecto Nedo Panis referente a esta operación de rescate. Agradecemos también al arquitecto Nedo Panis por gestionar y coordinar para que este podcast pueda haberse hecho posible. Agradecemos a todos los autores de las imágenes presentadas aquí por su colaboración,
para que esta historia llegue a toda la comunidad. Recuerden que este podcast es sin fines de lucro. Cualquier error en los créditos, en la historia, pueden hacérmelos llegar a mi email que está escrito ahí abajo. Gracias y disfruten la historia. Muy buena. Es para nosotros un inmenso placer saludarles una vez más en este su espacio Magazine Aeronáutico, un recorrido a vuelo de águila por el apasionante mundo de la aviación. Este es un magnífico día, estamos en nuestro episodio número 2 de este histórico seriado de entrevistas sobre la vida y actividad del aviador norteamericano Jimmy Angel y la historia de su avión, el Flamingo, el Río Caron'í. Estamos muy contentos de tener hoy a un invitado de lujo, uno de los protagonistas de esta historia, y tengo el agrado de presentarles al señor Nedo Panis, arquitecto, profesor universitario, aviador, rescatista y parte del equipo que estuvo en la cima del Ollantaytambo aquel mes de febrero del año 1970, rescatando el avión de Jimmy Angel. Muy buenos días, Nedo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Miguel. Gracias por esta invitación. La verdad es que me causa un grandísimo placer porque ya pasaron 55 años de aquella, vamos a llamar, viaje. No fue una epopeya, pero sí fue un acto muy bello de rescatar parte de la historia de Venezuela y de la historia aeronáutica de Venezuela. Muchas gracias, Nedo. Es un honor para nosotros que estés aquí. Vamos de una vez a entrar en materia y quería iniciar preguntándote por qué la Fuerza Aérea Venezolana decide rescatar el avión Flamingo, el Río Caron'í, y cómo te enteras de esta operación que se estaba planificando en ese entonces. Sí, la Fuerza Aérea siempre, yo tuve un contacto muy cercano con la Fuerza Aérea y con todo su personal, ya te contaré el porqué, pero todo comienza un 20 de diciembre de 1969. En ese año me llama mi compadre, el capitán José Antonio Casanova Amada. Él fue mi compadre en mi boda, o sea que me unía una gran amistad que había nacido en la operación de rescate de Guri. Y en la operación rescate Guri, él estuvo manejando el Alouette 3 de la Fuerza Aérea, el helicóptero, y allí creamos una gran amistad que duró indudablemente hasta su lamentable muerte, ¿verdad? Y él me dijo en aquel entonces, mira, estamos festejando el cincuentenario de la Fuerza Aérea Venezolana, el año jubilar, y hay un hito que está allá arriba en un tepuy de un avión del descubridor del Salto Ángel, y la Fuerza Aérea quisiera recuperarlo, rescatarlo y devolverlo a ese sitio. Eso fue la idea inicial de ello, y eso marcaría un hito para el venezolano y poder volver a recordar y rememorar esa epopeya de lo que estaba sucediendo al sur de Venezuela. Y necesitaban un equipo helitáctico. Okay. En principio fue lo que él me dijo. Y ustedes, los del Grupo de Rescate Venezuela, ya habíamos hecho todo el curso helitáctico en el grupo R1 de la Fuerza Aérea. Sí. Allí habíamos hecho grandes amistades con personal de allí y quedábamos como en casa. Entonces él me dice, consigues tú 2 más, yo quiero que tú vayas, que tú dirijas ese equipo, consigue 2 más del Grupo de Rescate Venezuela para que nos ayuden en todo lo que es la complejidad helitáctica del rescate de ese avión. Y así fue, un 20 de diciembre. Luego hubo cantidades de peripecias que pasaron, hasta cuestiones políticas, okay, que no llegábamos a entender por qué, que luego te comentaré. Bueno, perfecto, Nedo. Nedo es parte de los fundadores del Grupo de Rescate Venezuela, una de las primeras organizaciones de rescate en nuestro país. Un saludo para todos los miembros de las organizaciones de rescate que nos están escuchando. Y en ese momento
¿qué papel jugaba el Grupo de Rescate de Venezuela, aparte de este apoyo de las operaciones helitácticas como tal? ¿Por qué la Fuerza Aérea consideró a un grupo civil? ¿Y qué especialistas conformaban ese equipo? Bueno, fíjate bien, eso fue toda una innovación. Okay. Una innovación. De hecho, había una secuencia de la penetración, vamos a llamarlo así, del esfuerzo de penetración de cierto grupo de personas dentro de la Fuerza Aérea. Todo comienza en 1960 con la fundación del Cuerpo de Bomberos de la Universidad Central de Venezuela. Okay. ¿De acuerdo? Y nace la idea de utilizar el paracaidismo que empezó a nacer, el paracaidismo civil en Venezuela, justamente en esa década. Y por supuesto, ¿quién podía hacer el entrenamiento aquí en Venezuela para poder nosotros hacer esa disciplina y practicar en eso? Y comenzamos relaciones con el GATAR, el Grupo Aerotransportado Aragua, ¿verdad? Que eran los paracaidistas, Era orgánico de la Fuerza. Era orgánico de la Fuerza Aérea. Luego cambia indudablemente y pasa a ser lo que lógicamente debía ser, que era un grupo de combate, y que el paracaidismo era solamente un transporte de tropa de tierra, claro, ¿verdad? Allí empezamos a entrar en esa área, ¿verdad? Empezamos a pensar a través de algunos accidentes, y lo recuerdo muy bien, en la cual el capitán José Antonio Casanova le pedimos ayuda. En un incendio que había sucedido en los valles del Tuy, uno del personal que estaba apagando el incendio se quema. Okay. Y había que sacarlo, y estaba metido en la montaña. ¿Y cómo lo sacamos? Si no hay medio, el único medio es aéreo. Entonces yo llamo a José Antonio, que recuerdo que él estaba aquí en Caracas, en casa de un tío donde él se quedaba al llegar a Caracas, y le digo: mira, José Antonio, tenemos una emergencia muy seria, tenemos que sacar qué podemos hacer para el logro, pienso yo, de un helicóptero. Y él dice: bueno, déjame eso a mí. Él era ya, estaba asignado al R1, pero en ese instante estaba en la comandancia en planificación. Okay. Él empieza a hacer las gestiones, y en la base Miranda, el comandante de la base Miranda, creo que era Guerrero, le dice: no, él es un piloto orgánico calificado y tal, yo doy la orden para que él utilice el Alouette que estaba allí. Salimos 4 miembros del grupo, allí estaba, creo que estaba Oscar Dam, estaba Carlos Todd, Julio Lescarbura, y ellos se embarcaron e hicimos, por decir, creo que el primer rescate utilizando a la Fuerza Aérea. Okay. Y de allí nació todo. Rescatamos al personal, lo trajimos, y entonces creamos en 1969, 68 realmente, diciembre del 68, este grupo, llamémoslo de locos, nos reunimos y dijimos: vamos a hacer un grupo de rescate. Perfecto. Y vamos a utilizar la Fuerza Aérea como apoyo y como grandes entrenadores, porque el rescate, a través de los elementos de agua rotatoria, de ala rotatoria, era lo ideal para hacer eso. Allí comenzamos, así empezamos, y formamos parte. Yo me acuerdo una vez, el comandante del GATAR, que lo habían cambiado porque nosotros habíamos empezado con Dugarte Arana, un gran oficial y que nos ayudó en todo, y después pusieron otro oficial, un coronel Calderón, que un día dijo: esto que cada vez que yo me muevo veo más civiles que militares aquí en la base Libertador. Entonces eso te indica pues que nosotros teníamos buena relación. Habíamos tomado por asalto la base Libertador, habíamos tomado por asalto en la base Sucre al R1, claro. Y bueno, así empezó esa relación realmente con la Fuerza Aérea, donde hicimos grandes amigos que luego llegaron a ser inclusive Iván Jiménez. El día en que nosotros salimos de la base de la base Sucre para la operación Ollantaytambo, Iván Jiménez era subteniente y estaba de guardia. Wow. Y pasamos toda la madrugada esperando la salida, echando chistes, bromas. ¿Quién iba a pensar que Iván Jiménez iba a ser comandante general de la aviación? Así es, Nedo. Y hablando de esos preparativos, ¿cómo fue ese proceso de prepararse
desde el Grupo de Rescate de Venezuela y tú personalmente para esa operación Ollantaypuy, ¿cuáles fueron esos mayores retos antes de siquiera despegar a Canaima? Bueno, sí, el primero era el equipo. O sea, que íbamos a hacer nosotros aparte de utilizar nuestras técnicas. Y entonces, bueno, imagínate, José Antonio Casanova me presenta a un gran amigo, al Halcón Negro, ¿verdad? El coronel sí, Edgar Suárez Mier y Terán, Exacto. un gran personaje sin lugar a dudas. Dios lo tenga donde debe tener a todos estos héroes para mí, ¿verdad? Y entonces él dice, yo no sé de eso, me dice, campamentos, esto es un problema tuyo. Y entonces nos tiró toda esa responsabilidad encima. Entonces empezamos a contactar por todas partes, ¿verdad? Para la creación de un campamento allí. Okay. En el ejército conseguimos las bolsas de agua Lister, conseguimos equipos de transmisión tierra-aire, porque allí hubo un caso bien interesante que no lo lográbamos, que era un radio de lo más moderno que había, aeronáutico, que era un Bi-Site, un transceiver Bi-Site. Y el único que lo tenía aquí era Gonzalo Fernández sí, y no estaba en Caracas. Y aquella desesperación, porque la operación era tierra-aire, claro. Desde tierra nosotros y arriba con el C-123 que tenía que lanzar carga sí, de avituallamiento y por supuesto con el helicóptero. Claro. Sobre todo pensando las críticas condiciones del Ollantaypuy, porque el Ollantaypuy se formaba una cúpula de nubes y abajo teníamos un techo a veces hasta de 1000 pies que se podía operar cualquiera, pero entrar era otra cosa. Era otra cosa, claro. Y entonces teníamos que transmitirle al helicóptero que teníamos un techo de tal dimensión, igual también al C-123, para que él pudiera entrar dentro de la cima del Ollantaypuy y realizar la operación. Hablaremos más adelante de esas operaciones aeritácticas y de las operaciones aerotransportadas, de esa operación, porque fueron muy interesantes el régimen de operación de las máquinas en la cima del Ollantaypuy y sobre todo deslingando, o sea, carga deslingada pesada, ¿no? Eso es un tema que vamos a hablar más adelante en la entrevista. Sí. Ahora, Nedo, cuéntanos cómo describirías el arribo del equipo a la cima del Ollantaypuy. ¿Cuáles fueron esas primeras actividades? ¿Cómo se desarrollaron? Y sobre todo, ¿qué fue lo que sentiste al ver el avión por primera vez? Bien, eso fue algo bien emocionante porque evidentemente conocíamos la historia, todos aquellos que estaban involucrados con la aviación, sabíamos del Salto Ángel, sabíamos, pero muy poco se sabía sobre los hechos que acaecieron alrededor del avión, claro. Que realmente el avión estaba allá arriba, ¿verdad? Y que la Fuerza Aérea estaba teniendo dentro de sus planes rescatarlo, ¿verdad? Bien, llegamos a Canaima como a las 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde del día en que el equipo helitáctico sale, ¿de acuerdo? El equipo helitáctico estaba configurado por todo lo que era el equipo de comando del UH-1D. Exacto, del sistema Huey, el helicóptero. Exacto, de un Huey, ¿verdad? Y allí estaba al mando el capitán Fernández López como piloto principal, copiloto estaba Pereney Bravo, que muere lamentablemente en un accidente de helicóptero. Él estaba piloteando uno de los helicópteros del presidente, despegando de Miraflores, se estrella por una falla total de turbina en la urbanización El Paraíso, y muere allí. Es el único que muere de ese accidente. Él logra realmente colocarlo bien, pero lamentablemente muere. Y luego el jefe de máquina, Oscar Rangel, que también muere en un accidente de helicóptero con Mazone Castilblanco siendo el capitán, aterrizando en un operativo en Oriente, en un comando antiguerrillero. Se llevaron un cable por delante y murieron todos los miembros de la tripulación, más un
camarógrafo que iba a hacer unas fotografías allá. Claro. Entonces llegamos allí y José nos dice el capitán, vamos a ver, vamos a volar, que tenemos tiempo de luz todavía, vamos a subir al Ollantaypuy, ver las condiciones, tal y qué sé yo, y si tenemos posibilidades de posar el helicóptero. Ok. Subimos, entonces me dice a mí Fernández López, mira, esto parece una pequeña lomita me refiero a una cosa que sobresalía. Un relieve, exacto. Un relieve. Voy a hacer un over muy bajo, tú saltas y ves la configuración del terreno y luego te recogemos. Bueno, vamos a hacerlo así. Bueno, imagínate La impresión. susto y la impresión que cuando salto como que si estuviera saltando sobre el terreno, y aquello me hundí sin exagerarte prácticamente hasta 3/4 partes de la pierna. ¡Bum! Para adentro. Arenas movedizas. Arena movediza. Cuando yo veo eso, lo primero que hice fue agarrarme del esquí del helicóptero. Me agarré del esquí del helicóptero y oigo al capitán Pereney diciéndole a Fernández López, sube, 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 que se está hundiendo. Fernández López cree que se está hundiendo el helicóptero y sube, y yo guindado del esquí. Dios. Menos mal que estaban los otros dos miembros, estaba José Montserrat y estaba Oscar Dam, que me agarran y me suben todo empantanado arriba. Entonces dijimos, señores, aquí hay que hacer todo un trabajo para poder colocar un helipuerto constituido. Vamos a irnos a Canaima, vamos a sentarnos y ver cómo hacemos un helipuerto. Ok. Esa fue la impresión, pero ver el avión, porque con el helicóptero te permitía llegarte cerquita, ¿no? Ok. Y entonces uno se asomaba por aquella gran puerta del buey y ver el avión y prácticamente tocarlo, fue una emoción muy grande. Una emoción que uno no olvida. Wow. Así fue. De verdad, y fíjate que después de que hicieron esos preparativos en Canaima para volver a instalar ese helipuerto de avanzada, ¿cuáles fueron las actividades subsiguientes en esos primeros días para asentar los campamentos? Sí, bueno, indudablemente lo primero fue buscar un sitio. Nos descolgamos por rapel, Ajá. todo el equipo helitáctico, los tres, bajamos y empezamos a caminar para tratar de buscar un sitio menos pantanoso. Parece que cuando yo salté era el más pantanoso de toda la zona. Y conseguimos un sitio un poquito elevado, estaba todo enmontado, porque allí no hay árboles. Claro. Lo que hay es toda una superficie de monte. Entonces, cortamos y determinamos el punto para hacer el helipuerto. Ya habíamos ordenado en Canaima que cortaran troncos máximo de 20 centímetros de diámetro para colocar un enrejado. Exacto, un entramado sobre esta loma que habíamos limpiado y que el helicóptero pudiera posarse. Okay. Cosa que hicimos ese mismo día. Bajamos, subimos los árboles, hicimos el entramado y el helicóptero se posó. Esa fue otra cosa bien interesante, como esos pilotos habilidosos colocaban y entonces lo ponían, lo levantaban hasta que lo posaron totalmente y funcionó. Magnífico, un reconocimiento a nuestros pilotos de helicópteros de la Fuerza Aérea Venezolana. Así es. Excelentes pilotos, excelentes oficiales, y también a todos los miembros del equipo de rescate de Venezuela que estuvieron allí y que hicieron esas operaciones de rapel iniciales. Edo, cuéntanos cuáles fueron tus labores principales durante este rescate y cuáles fueron las mayores dificultades. Bien, realmente inmediatamente que hicimos y constituimos el helipuerto, los pilotos dijeron, bueno, ahorita es un problema de ustedes. Yo los voy a subir con el equipo básico que ustedes tienen y van a desarrollar los campamentos, dónde va a ir esto, lo otro, lo demás allá, ¿verdad? Okay. Porque es su responsabilidad, porque el C-123 va a llegar al día siguiente con el resto del equipo, vamos a llamarlo el equipo general. Para armar realmente los campamentos. Para armar realmente todo ello, porque el equipo lo traía el C-123 y no el helicóptero. Bueno, esa fue la primera noche que pasamos. Teníamos 3 carpas
que habíamos conseguido nosotros, montamos las 3 carpas, etcétera, etcétera, pero lo más importante, una vez que nos bajamos los 3 y terminamos el helipuerto, nos dedicamos a darle vueltas al avión. Aquello fue una emoción increíble. Es más, hay una foto que yo realmente aprecio muchísimo, que es una foto donde estamos los 3 helitácticos frente al avión, antes de que comenzáramos a desarmarlo. Y entonces hicimos ese campamento a la espera del día siguiente, el transporte gradual del helicóptero. Hizo muchos viajes trayendo al resto del equipo. Recuérdate que el equipo estaba configurado por 22 personas. Ok, sí. Nosotros siempre lo tratamos de hacerlo por grupo o identificarlo por grupo. Primero era el comando, que estaba el coronel Edgar Suárez Bieriterán y el capitán Laurentín Rojas, que era el segundo, vamos a decir, ¿verdad? Por el servicio de mantenimiento. Por el servicio de SERMAFAP de las Fuerzas Aéreas, ¿verdad? Y él que realmente dirigía al equipo que iba a desarmar el avión e iba a tomar decisiones de cómo realizar el trabajo. Allí estaba desde un ingeniero aeronáutico, ¿verdad?, que era el ingeniero Cazzotti, y estaba William Mercay, que era realmente un técnico francés increíble, que fue el que realmente desarmó el avión. Los otros, los que estábamos nosotros allí, era ayudando, agarrando piezas. Claro, ¿no? Y manteniendo, haciendo las palancas. Las palancas y todo. haciendo triángulos para soportar las cuestiones, ¿verdad? Ese era entonces el equipo que manejaba directamente Laurentín. O sea, el equipo que iba a desarmar del SERMAFAP, ¿verdad? Después teníamos los auxiliares. Uno de los auxiliares era el médico, ¿verdad? Teníamos un médico que era el que estaba cuidando... Sí, de heridas, cualquier cosa, etcétera. Que al final dijo, aquí hay puro superhombre, nadie se enferma, nadie lo pica un alacrán, no hay nada de esto, así que yo me voy a poner a desarmar el avión también. Es verdad que lo que dicen que había, eso estaba lleno de alacranes, pero ninguno les picó. Alacranes, montones de alacranes, en el saco de dormir, dentro de la tienda, lo sacábamos. Wow. Y nunca hubo un accidente que el alacrán dijera, déjeme picar porque este es un enemigo. No hubo nada de eso, ¿no? Entonces estaba ese equipo que configuraba, vamos a llamar los técnicos. Después estaba el equipo de filmación y de fotografía. Que era de Televisora Nacional 5, entonces 5, ¿no? estaba TVN 5, estaba Oscar Llanes, que era el director de la OSI, Oficina Central de Información, Néstor Rodríguez Lamela, un amigo recientemente fallecido, igual que Oscar Llanes. Hicimos una amistad imperecedera, ¿verdad? Estaba Fraiz Grijalva, ¿verdad? Y estaba también hijo de un político bien conocido de Venezuela, que estaba trabajando en ese entonces para TVN 5, que era Luis Enrique Oberto. Ese era el de filmación. Luego estaba el fotógrafo oficial, el maestro técnico mayor, Oscar Fuch, ¿verdad? Que era el que fotografiaba por la Fuerza Aérea. Luego estaban los invitados, que nunca faltaban, ¿verdad? Aquellos que se asomaban. Y que iban ahí de colea. Iban a ver la cosa. Había un conde italiano, ¿verdad? Ese conde era divertidísimo porque se llamaba Giovanni Dostoyevsky, como el escritor. Exactamente. ¿Verdad? Pero todos eran unos personajes, ¿verdad? Que no estorbaban, sino que formaban parte realmente del equipo. Todos trabajábamos allí, ¿verdad? Claro, se hizo esa camaradería. Sí, esa camaradería. Entonces, después estaba el otro equipo, que era que el Radio Club Venezolano quiso montar una estación, y imagínate las QSL que todo el mundo quiso de esos 15 días que estuvimos allí, recibir una conexión que conectaron con el Angyan Tepuy, rescate del avión desde el descubridor del Salto Ángel. Aquello fue un exitazo. Wow. Allí estaba dirigiendo Marín, que era el presidente del Radio Club de Venezuela, y estaba
un miembro del grupo de rescate Venezuela, pero que él fue como miembro de Radio Club, que era Carlos Arenas. Carlos Arenas, posteriormente, Carlos Arenas fue presidente del Grupo de Rescate de Venezuela, una extraordinaria persona, indudablemente, ya fallecida, pues. Está también allí Alejandro Laime, ¿no? El mítico Alejandro Bueno, ese Laime. sí es un cuento. La noche que pasamos en Canaima, solo el helitáctico, se me acerca un señor y me dice: usted está con esa operación que yo he oído en el Ollantaytambo para sacar el avión de Jimmy Ángel. Le dije: sí, cómo no, sí, yo soy. Mire, ¿cómo hacemos para que usted me deje allá arriba? Bueno, yo no, dice, tengo que consultarlo con los capitanes del helicóptero, pero creo que no va a haber problema, porque ese tiene capacidad para 15 personas y somos 4, claro. Así que imagínate. Entonces yo hablé con Fernández López y yo dije: mira, este señor es un mito aquí en Canaima y en toda esta zona. Nadie sabe de dónde viene, de qué vino y qué está haciendo, pero anda por aquí. De hecho, sus restos están ahora en el pequeño cementerio de Canaima, que hay todas unas personalidades que están allí sepultadas, ¿verdad? Está Jungle Rudy, Rudy Trufino. Rudy Trufino, y están allí aquellos que hicieron vida, hicieron Canaima, realmente hicieron Canaima, indudablemente, y quisieron que sus restos descansaran allí. Bueno, él subió, me extrañó, con un pantalón arremangado, una camisa común y corriente, un sombrero de paja y una bolsita como el doctor Chapatín, ¿verdad? Apenas bajó, nos dio las gracias y dice: ¿cuándo piensan ustedes? Bueno, mira, tenemos pensado ir en tal fecha, levantar campamento, pero te agradezco que vengas a tiempo, ¿verdad? Porque nosotros no podemos quedarnos aquí a esperarte, claro, para poder bajarte. No se preocupe por mí. Y desapareció. No lo volví a ver, sino 5 minutos con los motores prendidos del helicóptero, que lo vimos en la lontananza y que al llegar. ¿Dónde estuvo? ¿Qué estuvo haciendo? No lo sé. Pero ese mítico personaje, tuve la oportunidad de conocerlo, de hablar con él, y me firmó el libro de memorias, ¿verdad? O sea que esas firmas las tengo. Y después te echo el cuento yo vi junto con el Mieri Terán y junto con los pilotos y tal, vimos la famosa película del dinosaurio de Alejandro Laime. Nedo, ¿cómo podrías describirnos, hablarnos un poco de las operaciones aéreas de transporte de carga, lanzamiento y transporte de carga, las acciones helitransportadas que se desarrollaron durante el rescate y qué riesgos conllevaban? Porque para desarmar el avión, que te pido que nos expliques cómo fue eso, cómo llegaron a la conclusión de que tenían que desarmarlo y cómo lo hicieron, tenían que llevar todo hasta allá arriba y necesitaban las operaciones aéreas. ¿Cómo fue eso? Sí, eso fue muy importante, y el C-123 ya estaba en Canaima. Un transporte, sí, un avión de transporte, y tenía todo el equipamiento, estaba embalado, tenía sus paracaídas de tácticos, lanzamiento de carga táctica, y hizo un primer intento para entrar, como te expliqué. La cúpula de casi nubes. Era una cúpula de nubes que protegía el Ollantaytambo. Solo un solo día se despejó totalmente. Era así como una maravilla. No había una nube en ninguna parte, pero el resto era así, y agua, lluvia, constante, día humedad y noche, total. ¿Verdad? Entra el C-123, le hacemos las señales, le disparamos bengalas para más o menos señalizar el punto de lanzamiento. Bueno, y lanzaron la carga, con la muy mala suerte, ¿verdad?, de que muchas quedaron lejanas. Sin embargo, hicimos un gran esfuerzo. Recuerdo al coronel que él dirigió eso con un muy pequeño grupo, que jalamos las cargas para llevarlas hasta el campamento, pero otra era demasiado lejos, demasiado pesado, y el terreno no ayudaba. Claro, estamos hablando de casi 500 kilos. Sí, y lo hicimos luego con un cargo sling, con el helicóptero, y pudimos traer todo el equipamiento al sitio de trabajo. Bien, el avión, ¿cómo lo desarmamos? Allí el técnico Mercay, ¿verdad?, francés, pero increíblemente
bueno, murió también. Bueno, ya tenía edad cuando estaba allá arriba. Entonces él dice, vamos a dividir el avión en varias partes. Primero, los planos. Las alas. ¿Ok? Vamos a bajar las alas, los parales de las alas, no se pueden cortar. Las alas hay que llevárnoslas como están. También la superficie de la cola, ¿verdad? El timón de dirección, el de profundidad, desarmarlo, ¿verdad? Una vez que desarmamos eso, que vamos a llamar, aliviamos el peso del avión, entonces intentamos sacar la rueda izquierda Que del estaba pantano, enterrada casi metro que y estaba medio. enterrado profundo, ¿verdad? De hecho, aunque tú no lo creas, los cauchos tenían aire. No puede ser. Y el caucho izquierdo, que estaba hundido, también tenía aire. Y estando así, no había manera de sacarlo. Tuvimos que cortarlo. O sea, cortar el caucho, que fue un trabajo impresionante, porque tú perforabas y se llenaba de agua. Claro. Todo eso era así. Pero a punta de palancas con árboles y troncos, logramos levantarlo. Y vamos a decir así, el fuselaje, lo que llaman vulgarmente el tabaco, quedó liberado del suelo. Exacto. Lo ¿verdad? sacaron de esa tumba Del barro. Exacto. Y lo sacamos y quedó allí establecido. El otro paso era el motor. Ujú. Entonces Mercay dijo, tenemos que sacarle la hélice. Entonces empezó a calentarlo con el soplete porque no había manera de zafarlo. Y ahí se prendieron los demonios con el general Suárez, el coronel Suárez, para el momento, van a dañar el equipo, la hélice se queda allí. Bueno, se quedó. Desarmamos el motor, lo liberamos, ¿verdad? Y ese motor lo llevamos completo, eslingado por la hélice, Ok. ¿verdad? En el helicóptero. En el helicóptero. El viento debía ser... Bueno, después te cuento algo, por una sola vez tuvieron que liberar carga. Ok. Entonces, otra de las maravillas, una batería Excite, funcionaba. Después de 33 años a la intemperie. Funcionaba. De hecho, en la exposición, la compañía pidió que le dieran un stand para poner la batería original Del avión del Flamingo y decirle que después de 33 años, en esas condiciones extremas, la batería funcionaba. Tronco de propaganda Totalmente. para las baterías, ¿verdad? Qué extraordinario. Bien. Entonces, liberamos el motor Ajá. y entonces el problema era el fuselaje. El fuselaje era demasiado largo. El Flamingo era grande, era para 8 personas. Sí. Tenía un motor muy poderoso de 9 cilindros radiales. Sí, 400 caballos. 400 caballos, o sea, era un superavión de verdad. Sí lo era. Entonces desarmamos el tren de aterrizaje, el tren de cola, todo eso y quedaba ese fuselaje. Ahí hicimos una reunión y decimos, esto tenemos que cortarlo. Tenemos que picarlo por la mitad, porque es muy grande, muy largo. El helicóptero puede tener problemas de movimiento y puede ser peligroso con los vientos y las condiciones del tepuy. Y en efecto así fue. Se nos salieron las lágrimas cuando vimos que hubo que seccionar por la mitad el fuselaje. Realmente era mitad y mitad. Claro. ¿Ok? Todo lo que era la parte de la cabina se conservó intacta y vamos a decir que fueron 2 asientos y la cola, Ok. la sección. Exacto. Todo eso lo embalamos O sea, que hicieron para unos que, pales. Hicieron para unos que el pales. viento no entrara y no estropeara eso. Sin embargo, el fuselaje principal, ¿verdad? Cuando levantamos, el helicóptero empezó a moverse y tuvo que soltarlo. Wow. Y afortunadamente no estaba muy alto, muy bajo, y pudimos recuperarlo casi inmediatamente. Extraordinario. Sí. De hecho, eso duró varios días, ese proceso de Claro, desmontaje. todo eso duró 10 días aproximadamente. Y cuéntanos rápidamente, ¿cómo era un día en el Ollantaytambo? ¿Cómo era esa dinámica y qué sensaciones pues estaban a flor de piel? Sí, bueno, realmente, fíjate, fueron las emociones iniciales, indudablemente, de estar colocado en eso. Después el trabajo y la rutina, nos olvidábamos un poco de dónde estábamos, ¿no? Lo que sí eran las condiciones, la lluvia, el pantano, agua, frío. Acuérdate que el Tepuy está en 2000 metros de altura, es muy alto y hace frío.
esas condiciones nos quitaba un poco el romanticismo, ¿no? Pero en la noche abríamos unas fogatas impresionantes, ¿verdad? Si estaba calma la lluvia, cantábamos, recitábamos, allí había unos recitadores insignes, cantantes, y pasábamos unas noches increíbles realmente sobre el Tepuy. Así que eso fue muy, muy agradable, pero el trabajo fue muy intenso. No nos permitía ningún tipo de dislate, que si íbamos a pasear para acá o para allá, salvo que nos peleábamos con el helicóptero para ir a buscar el agua y llenar los blisters, ¿verdad? Porque íbamos exactamente sobre el salto. Magnífico, y se podía ver esa vista maravillosa. Todo eso, y veíamos, porque acuérdate que el salto, él se hunde. Sí. El Salto Ángel tendría más de 1000 metros. Claro, pero la caída libre. La caída libre, porque él fue comiéndose el Tepuy, se lo fue comiendo, y había como 30, 40, 50 metros donde el río ya bajaba dentro del Tepuy. Extraordinario. ¿Y quedaron allá arriba algún vestigio, algún elemento que indique que allí había una aeronave? Sí, recuérdate, el compromiso era devolverla. Exacto. ¿Ok? Entonces, y bueno, no tenemos tiempo para poder leer lo que decía la lápida que dejamos allí, pero decía que era el compromiso de volverlo a dejar allí. Luego de esta operación, yo insistí con la Fuerza Aérea de ese compromiso y le dije, vamos a tratar de devolverlo. Luego entendí que volver a colocar el avión allá era perderlo también. Claro. Porque el mantenimiento, dejarlo, etcétera, etcétera. Pero yo sí hice un proyecto de toda una plataforma de concreto flotante y colocar el avión tal cual como había reposado en el momento en que lo colocó Jimmy Ángel. O sea, con la nariz abajo, el ala derecha tocando el Tepuy, la cola elevada. Dejarlo tal cual, porque una vez que quedaron allí, Miguel Delgado logró amarrar la cola y enderezarla. Claro. O sea, apoyar la cola al suelo. Eso después, cuando me di cuenta que habían hecho una réplica, le dije, bingo, esa es la idea. Llevemos la réplica y la colocamos allá arriba, porque eso es un hito. Y para tal efecto, y existen todavía, yo agarré unos bidones de 200 litros y puse un bidón donde estaba la nariz, 2 bidones en la punta de ala y uno en la cola, y lo amarré con una cuerda de nylon y dejé el dibujo de cómo estaba originalmente el avión. Wow. De manera tal de volver a replicarlo luego colocando la réplica. La réplica allá arriba. Claro. Cosa que desapareció la réplica, desapareció la idea, desapareció la emotividad. Luego, años después, hice un proyecto en Canaima para colocar allí, que es donde debe permanecer el Flamingo. Sin duda debe. Hice el proyecto, pero como todas cosas, el proyecto se hace, se emociona a todo el mundo y nunca se construye. Y lamentablemente el Flamingo, que es una joya de la aeronáutica, por eso dice Flaminga Alt Metal, o sea, era esa transición entre los aviones de tela y los aviones metálicos que transportaban pasajeros. Exactamente. Eso es historia. Lamentablemente, si bien creen que eso es lo ideal de colocarlo a la intemperie frente al aeropuerto de Ciudad Bolívar, no es. Está debajo de un árbol que le cayó sobre un ala y la rompió. Luego una señora perdió el control y se llevó por delante la cola. Entró dentro de la cuestión y se llevó la cola. Y luego el tiempo. Sí. El tiempo no son las condiciones para guardar ese hito que debiera preservarse en un sitio adecuado. Exacto. Hacemos un llamado a las autoridades para que preserven este monumento histórico nacional y que pueda estar en el aeródromo de Canaima, donde pertenece. Y ya para cerrar, Nedo, transcurridos 55 años de aquella aventura, ¿qué significa la operación Ollantaypuy para Nedo Panis? Es un gran recuerdo, indudablemente, sobre todo las amistades, el tiempo, bueno, ya de los 22 personas que hicimos ese equipo, murieron casi todos. Claro. Casi todos, unos jóvenes en accidentes,
otros ya de edad y que correspondía. El loco Márquez se murió debajo de un árbol dormido, ¿verdad? Muchos de ellos en accidentes. Sobrevivimos muy pocos, entre ellos Cardán, que es un ingeniero brillante de la siderúrgica, Sí. todavía está en Puerto Ordaz, y el coronel Laurentín Rojas todavía está en Maracay, forma parte del grupo de la Fundación 10 de diciembre, sí. ¿verdad? Pero son muy pocos los que quedamos de eso. Y antes de irnos, quisiéramos que preservaran el avión realmente. Es nuestra misión desde Magazine Aeronáutico promover ese proyecto de preservación real del avión. Y pues quiero agradecerte, Nedo, por estar aquí con nosotros, por contarnos esta anécdota que viste con tus propios ojos, aquella magnífica operación. Y pues la Aeronáutica Nacional, los venezolanos y yo particularmente te damos profundamente las gracias por tu servicio. Bueno, siempre a tu orden. Estoy a tu orden. Gracias, Nedo. Cuando quieras estaré aquí, pues.